Y esto es muy importante porque nos puede permitir distribuir más equitativamente los recursos que normalmente suelen ser muy escasos. Si tenemos criterios objetivos, lo más objetivos posibles, para valorar los problemas del señor A, del señor B y del señor C, podremos distribuir los recursos en función de las necesidades de esos sujetos, cosa que si no se tienen criterios, lo haremos como buenamente podamos. Entonces, es importante, en un contexto como el que vivimos, de pocos recursos, tener la capacidad de medir bien los problemas para ser equitativos, ser justos y dar a cada uno pues, realmente lo que necesita. Y otra cosa muy importante, la escala permite ver claramente en qué áreas no hay problema y por lo tanto en qué áreas no hay que intervenir, porque muchas veces metemos recursos donde no hace falta. Y además en el área de la salud mental todavía es más grave porque nos metemos en la vida de la gente, donde nadie nos ha llamado, ¿no? Que haga esto, que haga lo otro. Nosotros no somos nadie para decir las costumbres, nos metemos, que ya es mucho, cuando hay un sufrimiento, una patología, que ya es mucho meterse, pero bueno, está bien, ¿no? Pero hay una tendencia a meterse en la vida de la gente y decirle cómo tiene que vivir, porque no es competencia nuestra, uno puede vivir como le parezca, ¿no? Tiene una libertad. Entonces la escala, yo creo que también es interesante desde esa perspectiva para delimitar en qué áreas no hay problema y por lo tanto ni hay que poner recursos, ni hay que meterse en la vida de nadie, ni hacer un poco una función así un poco de dioses dirigiendo la vida de la gente, ¿no? Que no es nuestra función. Bien, incluso la escala ha sido utilizada también en diferentes contextos, no solo con inmigrantes cuando llegan a un país de acogida, sino que se ha utilizado en países de origen antes de que salga el inmigrante para ver qué riesgo puede tener en la migración. Que hay personas que quizás tendrían que plantearse si les conviene migrar o no, porque pueden tener dificultades importantes, por lo menos la posibilidad de evaluar. O incluso se ha estudiado, por ejemplo, en inmigrantes que han retornado al país de origen. Por ejemplo, expulsados de España, que han vuelto a Perú, que han vuelto a los países de origen, y se continúa estudiando cómo les está afectando el hecho de haber emigrado en su salud mental desde la perspectiva del riesgo psicológico. Es decir, que no solo se estudia al inmigrante que llega, sino al que va a marchar y al que ha regresado. Es decir, nos permite ver la vulnerabilidad y los estresores en diferentes contextos. Y tal como decíamos ayer, yo creo que tenemos que tener una perspectiva global, ¿no? Tenemos que entender que el mundo de hoy es global y tenemos que darle respuestas globales a problemas globales. Intervenir tanto aquí o en el país de acogida como en el país de origen, intervenir conjuntamente, porque el mundo es así hoy en día, ¿no? Es global. Bien, entonces he explicado un poquito cuáles son los objetivos, los planteamientos que plantea la escala. Entonces, he dicho que la escala era ética, la escala se basaba en unas teorías. Voy a explicar un poco en qué teoría se basa, porque si esas teorías no funcionaran, la escala tendría dificultades para funcionar bien. Es muy importante que sepamos, si estamos sacando una foto, pues que la máquina esté bien, que no nos vaya a sacar una imagen distorsionada, ¿no? Entonces, tenemos que tener un instrumento de análisis que sea de la máxima calidad. Seguramente la calidad absoluta no existe seguro en psicología, pero por lo menos que tengamos las máximas garantías de hacerlo lo mejor posible. Entonces, voy a comentar un poco rápidamente que aquí hemos de ser muy rigurosos en este instrumento de análisis y vamos a comentar brevemente aspectos epistemológicos y aspectos teóricos. No solamente la teoría que utilizamos, sino por qué esa teoría y si esa teoría tiene un nivel científico adecuado. Si no, podemos estar midiendo cosas sin instrumentos adecuados para lo que decimos. Y entonces, la escala, decíamos que es un modelo de estructura de información. Los modelos, en realidad, son representaciones de objetos, de procesos y de elementos formales, y se considera en epistemología que son las reglas de correspondencia entre el nivel teórico, muy abstracto y demostrable, y el nivel de la realidad, que tiene tal nivel de complejidad que no se puede ver. El modelo está en el medio, y es lo que al final hacen la mayoría de las ciencias, trabajan con modelos, porque las teorías, pues se pueden hacer muchas teorías, como
es dificilísimo demostrarlo, y la realidad tampoco puedes medir, porque todas las variables están interrelacionadas. El modelo funciona en el medio y es el procedimiento habitual que se usa en ciencia para la investigación. Entonces, los modelos ayudan a superar el excesivo foso que separa el nivel de las teorías y el nivel de los hechos. Las teorías son conceptualizaciones abstractas, difícilmente analizables desde la perspectiva de la realidad, y los modelos son sistematizaciones de aspectos de la teoría que se aproximan a los aspectos empíricos. Quizás el mejor ejemplo sería la arquitectura. Un plano, ¿qué es en realidad? Un modelo que ni es la realidad de la casa, ni es algo absolutamente abstracto. Está en el medio, ¿no?, entre la casa, que no podemos ponerla en un plano porque es enorme, ¿no?, tiene muchas habitaciones, ¿no?, y el nivel de la teoría, ¿no?, sino que es algo que está ahí en el medio. Entonces, podríamos decir que funciona un poquito como el modelo de la arquitectura, como el mapa, que es algo que está también a medio camino entre la realidad y lo que sería la teoría. Bien, entonces es muy importante tener buenas teorías para hacer ciencia, y aquí sería un poco largo entrar en esto, pero sí que quiero decir algo, porque, como luego comentaremos, el análisis que hacemos desde la escala solamente puede ser válido si tiene una buena teoría detrás. Por lo tanto, hemos de ser muy rigurosos a la hora de ver cómo estamos midiendo la realidad. Si fallamos aquí, lo que venga después no funcionará, seguro. Entonces, hemos de ser tanto obsesivos casi a la hora de analizar esto. Entonces, sabemos en epistemología que la realidad no la podemos observar directamente, siempre lo observamos con una teoría previa. Entonces, tenemos que tener la seguridad de que esa teoría va a ser de calidad, pero no podemos medir la realidad directamente. Sería, como digo, largo explicar todo esto en el libro en el que está descrito la escala, pues está estos puntos mucho más desarrollados, ¿no? Y si alguien está interesado, pues con José, con Linda, pues puede contactar para conseguir el libro. Bien, entonces nosotros nos basamos en varias teorías que consideramos que tienen, pues, un nivel importante de conceptualización. La teoría psicoanalítica del duelo, es decir, no es toda la teoría psicoanalítica, quizás tiene aspectos más complejos, pero la teoría psicoanalítica del duelo es una de las más útiles en la clínica, de las mejor aplicadas, de las que han dado mejor resultado en el trabajo clínico. La teoría cognitiva del estrés, la teoría, la psiquiatría social y la psicología social, y la perspectiva de la psiquiatría evolucionista. Es decir, vamos a intentar tener una serie de herramientas poderosas, bien estructuradas, sólidas, para hacer este trabajo. Quizás es un poco largo explicar esto, pero me gusta hacerlo porque, si no, yo creo que no se tiene autoridad para dar el siguiente paso. Es decir, la autoridad, entre comillas, que podemos tener para explicar la escala se basa en esto. Entonces, por eso creo que es importante pararse unos minutos a analizar. Bien, entonces volvemos ya, después de este excurso sobre estos planteamientos, a la estructura de la escala, cómo se operativiza todo esto. Bien, entonces hablábamos de estos 7 duelos, ¿no?, que ya he señalado brevemente, y hay que tener en cuenta que en la migración se mezclan aspectos depresivos, es decir, hay un duelo por lo que se deja atrás, aquello que ya no tenemos porque ha quedado en el país de origen, y por otra parte, en la migración hay aspectos de incertidumbre, de ansiedad, de confusión respecto de lo que viene delante, que aún no podemos controlar, que no conocemos bien, y la respuesta suele ser ansiedades, sentimientos de este tipo, ¿no?, confusional, de angustia, y estos son los elementos básicos a nivel psicológico del duelo migratorio. Bien, por ejemplo, esto está en castellano, el duelo por la lengua, se tendría que tener presente la pérdida o disminución del contacto con la lengua materna. Eso supone un sufrimiento por no poder hablar castellano.
castellano, la lengua que la persona hablaba, y el esfuerzo que supone aprender la nueva lengua, la inseguridad que supone entender, estar pendiente de situaciones que resultan confusas. Tenemos que tener en cuenta todo esto en el análisis de la escala. Bien, el segundo pilar de la escala, el primero era los tipos de duelos, estos 7 duelos. El segundo pilar era la intensidad de los duelos. Y aquí, en las sesiones anteriores ya comentábamos, diferenciábamos entre el duelo simple, que es el que se vive en buenas condiciones y puede ser elaborado, y el duelo complicado, cuando hay dificultades relevantes para elaborar el duelo, pero con esfuerzo se puede superar, y el duelo extremo, cuando la situación es tan problemática que no hay manera de resolverlo. El sujeto entra en una crisis permanente. Por ejemplo, en el duelo por la familia, en la migración, pues el duelo simple es un joven adulto que marcha a otro país, puede ir y venir a ver a su familia, no deja hijos pequeños, padres enfermos. Esto forma parte de la vida, es un cambio vital que no tiene más riesgo psicológico. El duelo complicado, cuando se han dejado padres enfermos, hijos pequeños, y se puede ir, pero cuesta, hay muchas dificultades. El duelo extremo, cuando no se puede regresar, porque si se regresa se pierden los papeles, puede morir el padre y no ir al funeral, todo eso es terrible. Todo eso es un duelo extremo. Bien, entonces, el tercer pilar que aparece en la escala son estas dos variables, que son las que fundamentalmente vamos a medir: la vulnerabilidad y los estresores, que ahora intentaremos explicar exactamente cómo las definimos y cómo las operativizamos. Bien, entendemos por vulnerabilidad todas las limitaciones que tiene el inmigrante y que le suponen un riesgo para su salud mental. Nadie es perfecto, todos tenemos dificultades, limitaciones humanas, ¿no? Pero claro, las hay que tienen pocas y las que tienen muchísimas, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad intentará medir el grado de esas limitaciones. Podemos decir que la vulnerabilidad es el bagaje de limitaciones que el inmigrante tiene en el momento en que comienza la migración. Es antes de migrar cuando tenemos que intentar valorar la vulnerabilidad. Y el punto de corte que ponemos es cuando el inmigrante cierra la puerta de su casa, coge la maleta y se va. Todo lo que le ha pasado antes, o todo lo que él era antes, que le limitaba para poder tener éxito en la migración, será vulnerabilidad. Si tenía un infarto, viene con un infarto, viene cojo, viene ciego, todo eso serán limitaciones para tener éxito en el país de acogida. Eso es vulnerabilidad. Evidente, nosotros evaluamos la vulnerabilidad de manera independiente en cada uno de los 7 duelos. Luego podremos correlacionarlos, pero creemos que son situaciones diferenciadas. Y tal como pone en el esquema de abajo, diferenciamos también entre vulnerabilidad simple, vulnerabilidad complicada y vulnerabilidad extrema. El mismo criterio que hemos aplicado al duelo lo aplicamos a la vulnerabilidad. ¿Qué será vulnerabilidad simple? Pequeñas limitaciones. Nadie es Superman, todo el mundo tenemos alguna cosilla que nos limita, ¿no? Vulnerabilidad complicada, cuando ya los problemas que tenemos son bastante importantes y vamos a tener pegas gordas en la migración, tal como decíamos, pues, un señor que vaya con una enfermedad cardíaca grave, que migra pues, con una sordera total, pues todo eso le va a ser un problema importante, ¿no? Pero bueno, si tiene medios, si tiene recursos, pues podría elaborarlo. Entonces eso sería la vulnerabilidad complicada. Pero imaginaros una persona que emigra pues con una demencia senil, ¿no? Que ya no se entera de nada, ¿no? O con una imposibilidad de caminar. Hay cosas que son tremendas, ¿no? Y que impiden realmente el poder tener éxito en el proyecto migratorio. Entonces, diferenciaríamos entre vulnerabilidad simple, complicada y extrema. Luego tenemos, lógicamente, unos indicadores para medir con todo detalle cuando hablamos de simple, complicada y extrema. Luego pondremos ejemplos. Todo esto tiene que tener una letra pequeña, como la compañía de seguros, que tiene su letra pequeña. Un poco el mismo modelo. ¿Qué son estresores? Los estresores